Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es mostrarles un poquito lo que estaba escrito en la pizarra, que anteriormente traté de grabarlo y de filmarlo, así que bueno, vamos a ir parte por parte y si no se ve, de todas formas después voy a acercar el teléfono. Bueno, es interesante que puedan comprender la mayéutica, que puedan comprender el diálogo socrático. También se le llama, y van a escuchar o van a leer en algunos textos, que se habla de dialéctica, ¿sí? Porque es un método precisamente dialéctico, es un método de diálogo, puramente es un diálogo diferente, es un diálogo muy hábil y que tiene determinadas intenciones que son fundamentales en Sócrates y para él. Entonces, bueno, habíamos ayer hablado, o yo les había mandado un par de audios donde se comentaba, estaba tratando de leer la refutación. Es decir, la refutación tenemos que tener en cuenta que es el primer paso y es una gran estrategia, como dice acá para Sócrates, es el primer paso del diálogo socrático. En esa refutación, precisamente como dice la palabra, lo que va a hacer Sócrates es refutar al interlocutor, contradecirlo, ¿sí? Y hacerlo caer en una situación donde, bueno, precisamente la persona con la cual él está hablando se va a dar cuenta que no sabe lo que creía saber. Pero bueno, retrocediendo en esta situación, podemos aclarar, es decir, antes de empezar a explicar bien cómo hace esto de la refutación, podemos aclarar que él elige, pareciera que elige al azar las personas para dialogar y para charlar de determinados temas, pero no es así. En general es una gran estrategia porque él quiere hablar, o sea, los temas puntuales que él quiere tocar, que él quiere tratar, ahondar, tienen que ver siempre con valores morales, con grandes valores que acá están anotados. Habíamos hablado, por ejemplo, la valentía, el bien, la justicia, la política, la belleza, bueno, puede ser la virtud, ¿sí? Y otros valores. Entonces, él va a elegir casi estratégicamente, como decíamos recién, por ejemplo, a un juez para hablar de la justicia, por ejemplo, a un soldado, bueno, o hoy lo que sería un jefe del ejército, para hablar de la valentía. Y la pregunta, es decir, la forma de comenzar en ese diálogo tiene que ver con qué es tal cosa, ¿sí? Por eso acá está puesto como este cuadrito que ustedes ven, que es X. X va a ser igual al valor, a un valor, que es como lo que acabamos de decir recién. Esto de la valentía, la política, la verdad, el bien, siempre tiene que ver con valores morales y para él son valores absolutos. Esta palabra también la tienen que tener en cuenta porque después van a ver por qué y de qué se trata esto de valores absolutos. Entonces, elige a una persona X, por ejemplo. Bueno, acá hay uno de los ejemplos pequeños que yo coloqué acá, donde decía, bueno, le pregunta a, bueno, puede ser un político, por ejemplo, qué es la valentía. Entonces el político le dice, valiente es un soldado, o ser un soldado es ser valiente, o demostrar la valentía. Entonces lo que va a preguntar Sócrates, que acá está marcado, va a decir, porque en realidad sería, es un soldado porque va a pelear, porque pone su cuerpo y puede enfrentar la pelea, ¿sí? Y está capacitado para enfrentar al enemigo y tiene armas y puede pelear bien. Entonces por eso es valiente, ¿no? Toda esa explicación, bueno, yo la resumí ahí en esa palabra del soldado, que precisamente va a la guerra, pelea y por supuesto pone
su cuerpo y se consideraba de esa manera, lógicamente, valiente. Entonces, Sócrates puede responderle, Sócrates o cualquiera que quiera emplear el método mayéutica, cualquiera que quiera hacer un diálogo socrático, ¿sí?, desde la mayéutica. La respuesta puede ser, ¿y un bombero? Esto es lo que está escrito acá. Entonces, el otro le va a seguir contestando, sí. O sea, va a reflexionar, va a pensar un poquito y va a decir, sí, un bombero también es valiente y no va a la guerra con armas a pelear contra nadie. Entonces, en estos pequeños casos empezamos a ver lo que es la refutación, que igualmente, como yo les dije ayer, leí bastante de eso. Acá dice esta palabra importante, contradecir. Lo hace contradecir al interlocutor, ¿sí? La persona que está hablando con él lo hace contradecir. La refutación, esta primera parte, como dice acá, es el primer paso hacia el saber. El primer paso hacia el saber. ¿Por qué? Porque es la primera parte, por supuesto, de este diálogo tan importante, y es toda una estrategia, la refutación también en sí misma, como acá lo dice. Entonces, la intención en esta refutación es que el que supuestamente sabe, es decir, pongamos el caso de un juez, que de hecho está comentado en los libros de historia de la filosofía, él le toca la puerta a un juez y se pone a charlar de la justicia, preguntando precisamente, bueno, en esta cuestión vamos a, lo que él dice, bueno, vamos a definir, ¿sí? Y cuénteme usted a mí, ya que, o sea, usted es el especialista, el que sabe perfectamente qué es la justicia, supuestamente, entonces cuénteme qué es la justicia. Y el juez, eso se cuenta como un caso real, ¿no? Como el juez se cuenta como un caso que pasó. Y este juez empieza a decir, bueno, una serie de cuestiones acerca de la justicia, una serie de frases, donde en realidad no está definiendo verdaderamente qué es la justicia, sino otras cosas, con ejemplos. Es como que hay otros casos que pone, y obviamente lo que hace Sócrates es hacer, esta es la primera parte de la refutación, hacer que se dé cuenta, esta persona, en este caso el juez, que en realidad no sabe lo que quiere saber. Entonces se da cuenta de que no sabe. De esta forma, acá está esto que es fundamental, reconocer la propia ignorancia. Hace que el otro reconozca su propia ignorancia. Ese va a ser el primer paso hacia la sabiduría. Hay una gran frase, que dice, y que también está escrita en todos los libros, que dice, el reconocer la propia ignorancia será el camino hacia la sabiduría. Es decir, o también puede decir, el camino y el primer paso para llegar al saber, que está acá, el primer paso para llegar al saber será reconocer la propia ignorancia. También dice acá que esto es una limpieza de los conocimientos falsos. Eso es importantísimo porque limpiarme, ¿sí? Una depuración, limpiarse de los conocimientos falsos, de lo que creía saber. ¿Para qué? Para empezar con el segundo paso, ¿sí? Que, como decíamos acá, no sé si se ve o no se ve, bueno, el segundo sería la mayéutica. La mayéutica siempre va a tener que ver con una palabra clave que es construcción. Porque ¿qué voy a construir? Voy a construir el conocimiento, voy a construir el saber. Que en realidad, lo que ustedes ya habrán leído varias veces, o los que pudieron leer y escuchar algo de los videos de Sócrates y demás, sabemos que ¿dónde se encuentra el conocimiento? Esto es una pregunta clásica de cualquier profesor de filosofía. ¿Dónde se encuentra el conocimiento? ¿Dónde está la verdad? La respuesta es, para Sócrates, dentro de uno mismo, dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros sabemos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que la palabra mayéutica quiere decir dar a luz los conocimientos, ¿sí?
Entonces, lo que dice acá, siguiendo el cuadrito, dice recordar lo que ya sabemos. Lo que va a hacer Sócrates es orientar. Lo que va a hacer cualquier persona que quiera ser mayéutica, que quiera hacer un diálogo socrático, es orientar al otro por medio de preguntas bien hechas, por medio de preguntas hábiles. Y remarco esto, por medio de preguntas, nunca respuestas. Esto lo tienen que tener en cuenta ustedes también cuando puedan hacer un pequeño diálogo. Siempre preguntas donde voy llevando al otro al lugar de esto de recordar su propio saber, sus propias verdades, porque están en él mismo. Él sabe sus verdades. Después les voy a comentar un caso de un ejemplo muy sencillo. Bueno, acá vuelvo a leer lo que estaba diciendo recién. El conocimiento está dentro de cada uno. Esto es algo fundamental en Sócrates, clave. ¿Sí? Como decía recién, cualquier profesor de filosofía generalmente se toma a Sócrates, incluso en la facultad, incluso posteriormente en muchísimas carreras lo van a ver. Por eso es interesante que hagamos hincapié en esto de la dialéctica, ¿sí? La dialéctica, acá entre paréntesis hago como un pequeño corte, porque bueno, hay mucha información para dar, pero no se puede todo de golpe. La dialéctica es un método que van a usar varios filósofos. Ustedes después cuando lean o vean algo de Platón también van a ver que usan la dialéctica, y después todos prácticamente lo van a hacer. De hecho, Platón y Aristóteles son discípulos, los discípulos directos y más importantes que tiene Sócrates. En principio, Platón. Bien, entonces, ¿podemos decir que la mayéutica es una dialéctica? Sí. ¿Sí? La mayéutica es una dialéctica, simplemente porque es diálogo. Pero no toda dialéctica es mayéutica. ¿Sí? No toda dialéctica es mayéutica. Porque es específica la mayéutica de Sócrates, de su forma de dialogar, de su forma de hacer diálogo, de sus intenciones, esto de hacer parir las ideas, hacer parir las verdades. Por eso hablábamos de la primera parte, una estrategia de refutar al otro, refutar, hacerlo contradecir, que se dé cuenta que no sabe, hacerlo dudar, ¿sí? Obviamente esto lo pone incómodo, produce una gran incomodidad en el otro. Esto le sucedía, en verdad, a este filósofo, a Sócrates. Porque, como acabo de decir, le hablaba con políticos, jueces, personas reconocidas, y también hablaba, por supuesto, con todos los que querían hablar, con todos los jóvenes, como ya habrán escuchado en algún momento, que él deambulaba por la plaza pública, deambulaba por Atenas, simplemente caminando, dialogando, charlando de diferentes temas que querían saber en general los jóvenes, y que bueno, que se reconocen como sus discípulos también porque eran seguidores. Siempre, casi siempre tienen que tener en cuenta esto, los temas para tocar en la mayéutica, ¿sí? O en un diálogo que tiene precisamente forma de mayéutica, va a ser valores. Acá volvemos a recordar, ¿qué es X? Así puede comenzar cualquier diálogo desde Sócrates y desde la mayéutica. ¿Qué es X? Bueno, es lo mismo que decir qué es la justicia, qué es el bien, qué es la valentía, qué es la verdad, ¿sí? Qué es la política, la virtud, la belleza, creo que ya lo había dicho por ahí. Bien, siguiendo, entonces retomando con esto, la segunda parte, que es la mayéutica, tenemos que hablar de construcción. Vamos a construir. Primero, nos limpiamos y barrimos los falsos conocimientos en la primera parte, que es la refutación. En la segunda vamos a construir, ¿sí? Vamos a construir el conocimiento, y obviamente vamos a estar siendo orientados, en este caso por Sócrates, para que nos lleve este diálogo, cuando él emplea la mayéutica, nos va a llevar a poder recordar, reconocer y va a salir de nosotros mismos esa verdad y eso que queremos saber y que creíamos saber, pero no sabíamos, que puede ser, por supuesto, el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza?
qué es lo bello. Son temas que se pueden tratar también desde nuestros diálogos. Ustedes mismos pueden hacer cualquier tipo de diálogo con estas cuestiones. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el amor? Esos también son temas que se tocan, incluso están los diálogos, ¿sí? Que escribe Platón, que por supuesto los diálogos los escribe Platón y pone como referencia a su maestro que fue Sócrates en esos diálogos, y hay varios de ellos, como por ejemplo el banquete, que habla precisamente del amor. Eso es una de en un extracto muy chiquitito que yo les había pasado en una de las fotocopias para trabajar, creo. Bien, digo esto, corto acá para que no se haga tan largo y después sigo. El conocimiento está dentro de cada uno, ya lo dije. Los valores, acá tenemos esto de la función de la mayéutica en sí misma, ¿sí? Orientar a través, o la función de Sócrates también, y de estos temas que elegían, la función va a ser orientar a través de hábiles preguntas. Orientar a través de hábiles preguntas. Vuelvo a decir, él nunca responde. El que quiere hacer mayéutica y el que va a hacer el papel de entrevistador, simplemente, o de maestro. Por eso también esto después lo podemos llevar, como en algún momento yo se los pregunté, creo, todo esto lo podemos llevar a la actualidad, lo podemos llevar a la pedagogía actual, lo podemos llevar a la psicología, de hecho se habla de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de orientar al otro a través de hábiles preguntas, pero no dar la respuesta. La respuesta la va a dar el otro, el conocimiento lo va a construir y lo va a dar el otro. Obviamente tiene que estar esto de la pregunta bien hecha, bien orientada, abierta, ¿sí? Abierta como para que el otro pueda ir acotando las respuestas hasta llegar generalmente a definiciones, ¿sí? Claritas de qué es la justicia, qué es la verdad, ¿sí? Bien, lo último que les digo acá, transformación de los conocimientos y de uno mismo. Esto también, acuérdense, es fundamental. Una de las funciones claves, transformación de los conocimientos y de uno mismo. Acá vamos a cortar porque es muy largo, tengo miedo que tarde muchísimo en pasar. Ya que estoy acá, les muestro esto que yo ahora en un primer video se los iba a pasar, pero bueno, después se los mando bien clarito, porque esto está bueno que lo tengan también como cuadro, si lo quieren copiar. De todas formas, lo ideal siempre es tomar apuntes de lo que se dice, ¿sí? Bien, cortamos.